Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un miércoles más, y en un miércoles un poco especial porque es el último miércoles antes de Navidad. Estamos en este tiempo invernal, un tiempo de frío, normal, pero un tiempo que esperemos que el corazón se vaya calentando. Muchas campañas solidarias en estas fechas, mucha luz en las ciudades, en los pueblos, esperemos que también luz en el interior del corazón. Y muchas expectativas, casi están sonando ya los niños de San Ildefonso con el sorteo de Navidad o Día de la Salud, porque luego nos saludamos diciendo no me ha tocado pero tengo salud. Y queremos hablar de esos temas y de también la vida y la vida iluminada, como no puede ser de otro modo, de cualquier bautizado, con José Antonio Melgares Guerrero. Buenas noches, José Antonio. Hola, Emilio, buenas noches. Estamos con José Antonio, que actualmente y desde hace 40 años es cronista oficial de Caravaca de la Cruz y de hace 10 cronista de la región de Murcia. Sí, el ayuntamiento que presidía Pedro García Esteller en 1981, pues fue tan generoso que me nombró su cronista oficial tras la muerte de Manuel Guerrero Torres, ya hacía varios años. Y la verdad es que no sé si oficialmente llegó a ser nombrado Manuel Guerrero Torres, era un poeta excelente de la época modernista. Pero antes, que yo sepa, no ha habido nunca un cronista en Caravaca. Y en Caravaca hay mucho que contar. En Caravaca hay mucho que contar. Caravaca es una ciudad con orígenes muy remotos, una ciudad con un gran pasado medieval y un gran presente y seguro que también un gran futuro. Y no solo ya, digamos, arquitectónicamente, sino incluso religiosamente, porque es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene fundación de Santa Teresa, aunque nunca estuviera, y fundación de San Juan de la Cruz, que sí visitó Caravaca. Y en 7 ocasiones, además, según lo tenemos documentado. A la sombra de la cruz llegaron órdenes religiosas para, digamos, catequizar o cristianizar una zona de frontera, una zona que estaba muy arabizada, muy islamizada, y que tras el final de la Reconquista, tras la conquista de Granada, pues era la punta de lanza de Castilla, del cristianismo castellano, ¿no? Entonces hubo varias órdenes religiosas que a la sombra, al amparo de la cruz, pues se establecieron, los jesuitas, se establecieron haciendo un gran colegio que muchas veces nos hemos planteado qué hacía este colegio en una ciudad como Caravaca, que era muy pequeña en aquella época, ¿no? Y llegaron los carmelitas de la mano de San Juan de la Cruz, antes Santa Teresa ya había fundado, y después pues llegaron los franciscanos y las monjas las monjas clarisas y los jerónimos, en fin, yo me imagino Caravaca en el siglo XVIII, antes de la expulsión de los jesuitas, me lo imagino como un pequeño Vaticano, sonando las campanas de todas las torres y espadañas de la ciudad, hábitos de diferentes órdenes religiosas pululando por las calles y plazas de nuestro pueblo. Debía ser aquello muy bonito. Y esos son los primeros recuerdos que tiene José Antonio como niño, ¿no? Bueno, las campanas del Salvador. Sí, mi casa, que luego la vendimos al morir mis padres y ahora es un hotel encantador, pues mi casa, el patio de mi casa es la mejor caja de resonancia de la Torre del Salvador, que está encima, ¿no? Y mis primeras sensaciones acústicas, y yo creo que por eso me gusta tanto el sonido de las campanas, sea de donde sea, pero mis primeras sensaciones acústicas fueron seguro las campanas del Salvador tocando a la fiesta de la Cruz de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz, a la fiesta menor de la Cruz que llamamos nosotros. Pues seguro que las campanas del Salvador en aquella caja de resonancia que es el patio de mi casa fueron mis primeras sensaciones acústicas, seguro. Y la campana siempre es una llamada que de algún modo desde pequeñito pues respondiste, porque Monaguillo, la parroquia está al lado, en aquel momento pocos coches, también pasan pocos ahora porque es una zona, digamos, muy céntrica, pero en aquella época mucho menos, y cruzar la calle era llegar a... Sí, los niños jugábamos en la iglesia, los niños por naturaleza pues éramos monaguillos, y los que vivíamos cerca pues más. Mi casa durante mucho tiempo ha sido la sacristía mayor del pueblo, le decía yo de broma a los amigos, ¿no? Porque allí se recurría desde las ascuas para encender el incensario hasta, no sé, un mantel que faltaba, hasta una silla que ha venido el señor obispo, una silla de más tal.
se recurría a mucho. Y nosotros, pues sí, éramos los ángeles del altar, tanto mis hermanos como yo, fuimos monaguillos a mucha honra, porque había un refrán, es que ya no sé si hay monaguillos, monaguillas o qué, o no hay nada, pero entonces se decía, si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo. Luego hay una segunda parte y dice, si lo quieres más, ponlo de sacristán. Eso, pero nosotros éramos pequeños y cometíamos pues las travesuras de los críos, ¿no? Pues de vez en cuando bebíamos algo del vino de misa y las formas no, porque íbamos a las monjas y nos daban los recortes que le llamábamos nosotros. Eso de niños lo hemos comido todos, los recortes. Pero cuando no había, pues en la bolsa de la sacristía, antes de ponerla, lógicamente, 3 hermanos, ¿no? Nacisteis en casa 3 hermanos varones, sí. De una casa donde siempre tú has dicho, bueno, ahí estáis los 3 pequeñitos, sí. Eso y de una familia que, como dices, padre y madre creyentes y, como dices, sacristía de El Salvador, y desde pequeñito habéis vivido como muy natural y muy normal lo que sería la fe, la religiosidad y luego, lógicamente, la fiesta de la Cruz en Caravaca. Yo me siento muy orgulloso, y lo digo siempre, muy orgulloso de la fe heredada de mis mayores, tanto de mis padres como de mis abuelos, tanto la línea paterna como la línea materna. Entonces, pues, me formaron desde el primer momento dando ejemplo, y después, pues, la formación infantil fue en el colegio de monjas de la Consolación, que todavía existe. Luego la primaria la hice en el Colegio Niño Jesús de Praga, que era de los padres carmelitas. Ese ya no existe, la ley Villar Palasí acabó con él. Y luego, bueno, ya el bachiller se hizo en un colegio de los que se llamaban entonces oficialmente reconocidos, no eran institutos, pero eran colegios donde hacíamos el bachiller. Las reválidas las hacíamos en Murcia, había que venir, y luego, por supuesto, el curso preuniversitario también. Y luego en la universidad, pues ya la universidad civil, la que había entonces, la UMU. ¿Que hiciste filosofía y letras? Sí. Sí, sección de historia, geografía e historia se llama. Porque lo que más te gusta y lo que más afición tienes es a pasear y a leer. A pasear y a leer y a escribir, y sobre todo en el mundo de la historia, la lectura un poco histórica y... Sí, la investigación. La investigación. Pasear es que me permite pensar. Yo no soy de deportes competitivos. No me encontrarán nunca en ellos, ni siquiera en la radio. Ahora estoy sufriendo mucho con el tema de los... Porque a toda hora... A todas horas que has puesto la radio, digo, tengo muy mala suerte. A todas horas hemos tenido catar de toda hora, todos los días. Bueno, se acabó hace unos días, pero... Sí. Bueno, pues te decía que el andar me permite pensar, entonces me gusta andar solo, o andar con mi mujer o con amigos. Y escribir también, bueno, es la misión del cronista. Entre las misiones que tiene el cronista es lo de investigar el pasado, dar fe objetivamente del presente y preparar las herramientas para los futuros investigadores que no tengan los inconvenientes que hemos tenido. Tiene que ser, ¿no? Siempre he pensado, porque es verdad que conozco a más de un cronista de alguna ciudad de nuestra región, algunos muy amigos, y siempre he pensado que tiene que ser interesantísimo estar en una reunión vuestra de cronistas, pero sin que nadie se entere, o sea, como poner la oreja y conversar, pero tiene que ser interesantísimo las conversaciones. Sí, las de los cronistas, por supuesto. Lo que pasa es que es un colectivo disperso el nuestro, y claro, cada uno somos de un sitio. Si cada uno contamos la historieta de nuestro sitio, pues es un lío. Lo que sí es verdaderamente interesante es cuando nos juntamos varias personas interesadas por la historia de un lugar. De un lugar. Cuando tú, que fuiste alumno de don Miguel Ortuño, seguro, en Yecla, y de doña Carmen. Y doña Carmen, de los dos. Bueno, pues recordarás... Además, todos los años de bachillerato, claro. Todos los años, o uno o el otro, o los dos. En Pozo de Ciencia. Sí. Bueno, pues cuando se juntaba don Miguel Ortuño con algunos intelectuales locales, o simplemente con personas interesadas por el acontecer, y recordamos a personas que ya han fallecido, y recordamos costumbres que ya se han transformado, la verdad es que eso sí es gratificante y es muy divertido. Esta mañana, por ejemplo, bueno, yo esta mañana, los miércoles tenemos una tertulia de gente de Caravaca en un bar, y bueno, se nos hacen cortísimas siempre las 2 horas que invertimos en eso. Sí. Yo creo que muchas veces, si es ante una cerveza, la cerveza se calienta, porque uno se calienta hablando y al final es interesantísimo. Igual que yo creo, no sé, y llega, porque tú eres una persona optimista.
una persona alegre, una persona que le gusta la vida y disfrutar, y quizá pues analizar lo negativo un poquito para sacar un beneficio. De los que vemos la botella medio llena. Exactamente. De los que decimos, todavía me quedan 3 horas. Todavía. O nada más me quedan 3 horas. Por eso digo, ¿hay alguna vez que ahora mismo, lógicamente, has vivido también, por la edad y por las circunstancias, todo un cambio generacional y un cambio, no sé si hay quien dice que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época? Y entonces, ¿se añora lo antiguo? Es decir, el cronista que conoce la historia, la prehistoria un poquito de una ciudad, toda, y se pierden costumbres que dicen, qué pena que esta costumbre, si hoy la tuviéramos, engrandecería a los niños, a los jóvenes, hemos perdido esto. ¿Se añora mucho? ¿Se puede construir futuro añorando la historia, olvidándola? Mira, nuestra generación, la generación mía, que yo ya soy muy mayor, la generación mía, tenemos mucho mérito, la gente de mi generación, porque hemos pasado en muy poco tiempo de unas costumbres estrictas que prácticamente fueron las de nuestros bisabuelos que han llegado a nuestros padres y a nosotros. Sin modificación prácticamente. Claro, y de nosotros a nuestros hijos. Yo recuerdo la frase típica de mi padre, en casa se cena a las 10. Y a las 10 estábamos todo el mundo cenando. Ahora los chavales salen a las 12, bueno, salen el jueves, el viernes, el sábado, bueno, eso lo saben todos nuestros oyentes. A lo que vamos es que, y nos hemos ido adaptando, nos hemos adaptado y bien. Todo este barumbo de costumbres que han cambiado, lo hemos aceptado, lo hemos ido asumiendo. Lo comentábamos antes, la propia tecnología, claro. Incluso en las redes sociales, no solamente, sino también en la televisión, en la radio, comentábamos antes lo que ahora mismo parecen milagros de poder estar conectando gente con unas imágenes preciosas, perfectas. Eso antes era impensable. Impensable, totalmente. Ahora sería impensable una tienda de carbón donde se vendiera carbón. Y antes, pues claro, para los braseros. Para los braseros. Pues entonces sería impensable en época de nuestros abuelos pensar en una tienda de móviles. Que ahora mismo pues hay por todas partes, o de carcasas para los móviles, en fin, lo que vemos ahora mismo. Todo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Yo creo, me acuerdo un día de una conversación con el padre Juan Fernández Marín, hablando de la creación, de los 6 días de la creación, y yo le decía, yo creo que la creación no ha terminado. Nosotros estamos ahora mismo si no en un nuevo día, en esa fase, en ese tiempo, pues tampoco hay que pensar en los 6 días de 24 horas, sino en periodos de tiempo, y también un tiempo que no es como el nuestro, el tiempo de Dios es otro, por supuesto. Pero estamos en una época en que Dios está permitiendo pues, que las mentes humanas creen una serie de artilugios, de aparatos, de formas de vida, que sin duda alguna a lo largo del tiempo se estudiarán. O sea, a nivel de robots, a nivel de coches inteligentes, ya dice que no va a hacer falta conducirlos, sino que te llevarán de un sitio a otro. Es tremendo esto. Volvemos un poco a Caravaca, a la infancia, la adolescencia, la juventud, las calles de Caravaca, la cruz de Caravaca, las fiestas de Caravaca. ¿Se puede entender Caravaca sin la cruz? No, y ya ves que te lo he dicho, no, vamos, ni se puede entender Caravaca sin la cruz, ni la cruz sin Caravaca. Hay una simbiosis que desde niños pues la mamamos en nuestras casas, ¿no? Se puede ser más creyente o menos creyente, se puede ser más practicante o menos practicante, pero se es de la cruz. Y cuántas veces hemos oído la frase esa, yo no creo ni en Dios ni en la Virgen, pero que no me toquen la Santísima Cruz. Incluso recuerdo una vez una persona que se declaraba agnóstico crucista. Eso no sé muy bien lo que es, pero agnóstico crucista. Habría que preguntarle que lo explicara, porque sí, yo recuerdo un amigo de hace muchos años en la adolescencia, o en la juventud, ya primera juventud, que un primer viernes de Cuaresma, pues ante el Exeomo, una imagen muy querida en Yecla, venerada, pues lo veo, digo, pero vamos a ver, si tú siempre dices que eres ateo, dice, a mí que no me toquen el Exeomo. Yo creo el Exeomo más que a Dios. Digo, pedazo animal, ¿qué estás diciendo? Y digo, no es el mismo, y se queda así, qué barbaridad he dicho, pero es la expresión. Sí, ¿no? Sí, son expresiones ya hechas, pero que dicen cómo es la gente o cómo es la forma de pensar de un grupo social, ¿no?
Entonces sí, Caravaca no se concibe sin la cruz. Y de hecho, cuando el famoso robo del año 1934, en plena República, bueno, que está ahora mismo sigue estudiándose, ¿no? Hay quien dice que no fue tal robo, que aquello fue una simulación, tal. Bueno, el caso es que Caravaca vivió unos años de orfandad tremendo. No tenía sentido la vida en Caravaca, hasta el extremo que se llegó había un relicario antiguo que conservaba una familia, y se llegó con una madera noble de una guirlopa, de las que utilizaban los carpinteros para cepillar la madera. Se llegó a hacer una cruz que se colocó en ese relicario. Eso me lo contaba, y además lo vivió don Luis Sánchez Parra, un sacerdote. Que fue quien me bautizó a mí, era de La Ñora, creo recordar, y bueno, pues todo el mundo sabía que no era la cruz, pero por el mero hacía falta. Claro, aquel relicario había contenido la cruz, era el recuerdo, era lo que nos quedaba, y nos agarrábamos, o se agarraron entonces nuestros padres a aquello. Esta foto es de una época en la que tuviste la suerte de ser hermano mayor de la cofradía de la Veracruz. Sí, bueno, es el mayor honor que se le puede conceder a un caravaqueño, ¿no? La verdad, es por poco tiempo, ¿no? Son cada... Sí, ahora los estatutos lo permiten 2 años. 2 años, ¿verdad? Pero antes era anual. Ajá, durante muchos... Por eso digo que era 1 año y sí. se podía reelegir durante un tiempo. Sí. Bueno, era curioso porque la costumbre del cabildo, el cabildo es la reunión de los hermanos de la cofradía en que se vota, en que se elige el hermano mayor, pues se votaba con bolas blancas y con bolas negras. ¿Pero por qué? Porque esto se usaba en una época en la que no había bolígrafos, ni había lápices, y la gente además no sabía poner el sí o el no, ¿no? Claro, era... O sea que es muy antigua esa costumbre que se sigue manteniendo. Pedirte las bolas negras allí es muy frecuente en Caravaca, eso de decir, te voy a sacar las bolas negras, para decirte cuidado. Hay historia. No, eso se hacía en todas las cofradías, por la documentación sabemos que se hacía en todas las cofradías a la hora de las elecciones. Pero es que en Caravaca se sigue haciendo, ¿no? Es a lo que vamos, el haber cambiado tanto, y sin embargo quedan algunas cosas que quedan pendientes. Reminiscencias del pasado que son cosas curiosas y que yo creo que a la gente joven también le agrada vivir esas historias, ¿no? Sí. Has tenido como suerte, no sé, suerte, lo dices tú, honor, a ser hermano mayor en la cofradía de la Veracruz, y también es presidente de la Asociación de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta, de la Virgen de la Risaca. Sí, ¿Cómo exactamente? Que no recuerdo el nombre, porque... la denominación es Real y Antigua Hermandad de Caballeros y Damas de la Virgen de la Risaca. Del Arrisaca. Aquí se utiliza mucho eso de la Arrisaca por el hospital, pero es el Arrisaca, era la Virgen que se veneraba en el barrio de Arrisaca. Bueno, te hablaba de Caravaca y volvemos atrás, porque la elección efectivamente es por 2 años, antes por 1, pero en 1 año no te da tiempo a realizar proyectos que tú llevas contigo, ¿no? Y entonces pues siempre que el hermano mayor quiere seguir, demuestra su voluntad de seguir, el cabildo... Por eso se cambió, yo creo que se cambiaría al menos 2 años por eso. Y ahora hay quien está 4 años. La verdad es que cuando te coge un año jubilar, el año jubilar no se improvisa. El año jubilar hay que prepararlo previamente, y no se puede entrar de hermano mayor y encontrarte con ese autobús que viene enfrente, que es el jubileo. Ahora estoy acordándome de cuando transmitimos una misa de inicio de año jubilar, los dos allí un poquito helados de frío en una furgoneta allá a un lado, mientras pudimos celebramos estuvimos viviendo la Eucaristía desde un lado allí. Sí, era un comienzo del año jubilar. Yo creo que era el comienzo, del primer año, del 13. ¿Posible? El 3. ¿Del 3, de 2003? Tras la institucionalización es el 2003. Antes se había celebrado en el año 81 y en el año 96. Y fue cuando el hermano mayor, entonces le decimos allí Paco Pin, Francisco Sánchez Martínez, solicitó a la Santa Sede la posibilidad de institucionalizarlo. Y sí, pues se institucionalizó, y ahora es cada 7 años. El próximo año 24. Estamos ahí a 1 año y poco. Y ya estamos preparando. Preparando, lógicamente, pues eso no, como es un autobús que te viene de mal. ¿Cómo vives la religiosidad, José Antonio? O sea, la fe, ¿la has vivido de niño? ¿Cómo la vives hoy? ¿Cómo la maduras?
Pues como te he dicho, yo la heredé y estoy orgulloso de ello, la heredé de mis padres y de mis abuelos. Todo lo que me rodeaba a mí era digamos, un bucle de religiosidad popular, si quieres, pero de vivencia. Yo ahora, si te digo la verdad, no vivo mi fe particular, no la vivo en comunidad, en ninguna asociación. Yo vivo mi fe en solitario y no me va mal. En familia. En familia y en solitario también, ¿no? Sí, mi familia la seguimos teniendo, pues ya te digo, yo he tenido la suerte de mis padres, mis abuelos, pero es que también la familia política pues han sido gentes de fe y bueno, la hemos mantenido. Entonces, ¿por qué no vivo yo mi fe en grupos? Que los hay muchos, hay muchas especialidades, por decirlo de la forma, pero yo creo que es que no voy a poder dar de sí las obligaciones que luego te imponen. Yo soy un fracaso para mi hermano Gustavo está en cursillos de cristiandad hace muchísimo tiempo y me lo ha dicho muchas veces, pero yo que los veo a ellos, que luego tienen unas obligaciones, tienen unas reuniones, tienen unas convivencias, tienen unas ultrellas, con las ocupaciones no quieres fallar y por tanto... Por mi forma de vida yo no puedo fallarle a quien me comprometa y no me puedo comprometer. Entonces, ocasionalmente sí, en el Opus me han invitado a retiros a los que he asistido y me han gustado, me he encontrado muy bien, pero obligaciones de reuniones y de... eso no me comprometo, entonces para fallarles antes pues les fallo. Pues en el día a día, como yo digo, es un cristiano de banco, de celebración del día a día. Pero hay varios momentos claves en la vida de fe. A veces son buenos momentos, a veces son momentos duros y tristes. Uno es la muerte de tu hermano pequeño, inesperada y de pronto. Y otro es pues una primera peregrinación que tienes la suerte de vivir en Tierra Santa. Pues cuéntanos estos dos casos, porque son muy diferentes, pero son momentos duros y momentos importantes en la vida de fe que luego son muy memoriales, ¿no? La muerte de mi hermano en un día como hoy, el 21 de diciembre, en vísperas de Navidad, fue un gran trauma, y no solamente para mí, sino para toda la familia. Fue algo, brutal. Habíamos visitado al médico, él era alérgico y estaba con una bronquitis un tiempo. Vinimos al médico a Murcia, le mandé unas inyecciones que dijo, pues son muy fuertes, pero los va enseguida a curar. Y se la puso mi madre. Estábamos jugando al palé, ahora se llama Monopoly, creo, pero entonces se llamaba el palé. Estábamos jugando, pues acabábamos de dar vacaciones, él estaba estudiando en Valencia, y bueno, pues los primos jugando al palé. Y mi madre, ¿que te voy a poner la inyección? Pues espera un momento, que estoy ganando, ¿qué tal? Bueno, pues espera un momento. Le puso la inyección y fue ponerle la inyección y acabar la vida allí, ¿no? Fue un shock ahí. Aquello fue un shock tremendo para mi madre y para todos nosotros, porque la primera pregunta era ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? Y la segunda pregunta, ¿por qué a él y no a mí? Porque también me podría haber pasado a mí. Y fueron preguntas que no llegaron a crear una crisis de fe, no, la verdad es que no, pero sí una incógnita que no sabías cómo resolver, ¿no? Yo recuerdo una frase de una amiga nuestra que le dijo a mi madre, y a ella le sirvió mucho, porque mi madre y mi padre también nos dieron un ejemplo de serenidad y de saber aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Recuerdo una frase que le dijo una amiga, se llama Margarita, y le mando un recuerdo de aquí especial. Le dijo a mi madre, Dios se valió de usted para traerlo a la vida y también se ha valido de usted para llevárselo de la vida. Fue muy bonito aquello. Para llevarlo a la vida eterna. Y como dices, es verdad que no fue una ruptura y no fue una crisis de fe existencial porque viste el ejemplo en tus padres. Efectivamente. Yo además luego, Dios me iluminó para encauzar la vida de mi madre hacia la pintura. Ella siempre había sido aficionada a pintar. Y bueno, desde entonces le compré unos libros, bueno, entre mi hermano y yo, por supuesto, mi hermano Gustavo, le compramos unos libros de pintura, pintar al óleo, tal, y se aficionó tanto que llegó a exponer y a vender cuadros y tal. Y ella lo reconocía, al final de sus días reconocía que le habíamos ayudado mucho, porque ella se abstraía totalmente con la pintura. ¿Y Tierra Santa? Bueno, de Tierra Santa yo lo aconsejo a cualquier creyente.
para mí fueron los mejores ejercicios espirituales que he hecho en mi vida. He estado 2 veces y, si Dios quiere, quiero vivir también la Semana Santa, porque vivimos una Navidad y bueno, encontrarte con los sitios de verdad. No es que San Pablo, San Juan, no sé qué, estuvieron aquí, no, es que fue Jesucristo. Es que cuando estás en el lago Tiberíades, estás recordando. Bueno, hagamos un inciso. A Tierra Santa hay que ir con sacerdotes. A Tierra Santa no es turismo, es una peregrinación. Es una peregrinación, es un turismo diferente. Yo a quien me pregunta le digo, sí, pero no te vayas con empresas o con agencias de viaje laicas porque echarás de menos todos los que están haciendo los demás. Ya no digo, nosotros hemos ido con franciscanos, me da igual, sacerdotes que conozcan la Sagrada Escritura y que te vayan, digamos que, pues poniendo en antecedentes dónde vas. Y celebrando lo que ocurrió en aquel sitio. Efectivamente. Yo recuerdo la entrada en Jerusalén cantando la célebre canción, pues la recuerdo con los pelos de punta. Y recuerdo el sitio de las bienaventuranzas, el lugar del sermón de las... Proclamar allí Mateo 5, en ese lugar. Efectivamente, fuerte. Efectivamente. Luego, como los sacerdotes sabéis los horarios perfectamente, sabéis a qué horas hay más gente y por tanto a qué horas hay que ir para llegar y no tener aglomeraciones ni colas, pues entonces sí que es cierto que nos levantábamos muy temprano, pero es que hay que levantarse temprano. Y bueno, el Vía Crucis por la Vía Dolorosa, cargado con la cruz. Cualquier cosa en el Monte Tabor, la subida al Monte Tabor que es tan dificultosa, pero que los taxistas palestinos hacen sobre todo cuando bajan, que se bajan con un miedo. De aquí a la vida eterna. Pues sobre todo una persona de Caravaca que vio allí, como yo, que vio allí el reflejo de la Basílica de la Veracruz de Caravaca, porque Fray Alberto de la Madre de Dios, que fue un lego carmelita que hizo los planos del santuario, ahora Basílica de la Cruz, estoy seguro que se basó en la Basílica de la Transfiguración, sí. En esos 2 cuerpos que tiene la Basílica de la Transfiguración. Bueno, pues yo recuerdo haber ido allí la primera vez que estuvimos, pues en verano, a media mañana creo que fue, pero cuando estuvimos en invierno era un anochecer, y anochecer en el Monte Tabor pues tiene eso aquel. Y bueno, pues celebrar la misa en el lugar donde dice hic verbum factum, verbum caro factum. O besar la cruz, que además hay que agacharse y tirarse al suelo. Efectivamente, y que es decir, ¿de dónde vas con tu soberbia y con tu orgullo? Bueno, ya para entrar en la Basílica de la Natividad, hay que agachar la cabeza. Dicen las guías laicas que para que no entran a caballo, tal, de eso nada. Es porque hasta los reyes que entran allí, la gente tienen que agachar la cabeza. Tienen que agacharse, hay que humillarse ante Dios. Luego te encuentras con un enorme templo, pero hay que humillarse para entrar. Y luego celebrar pues determinados sacramentos, no vas a vivirlos de nuevo, pero sí renovar el bautismo, renovar el matrimonio en el Jordán o en Nazaret, en Caná, perdón, pues tiene uno de decir, oye, tiene su elemento especial. Sí. Bueno, además allí aquello lo cuidan muy bien, los franciscanos lo cuidan muy bien. Yo recuerdo llegar a Nazaret a las 12 del mediodía, a la hora del Ángelus, con todas las campanas de la Basílica de la Anunciación al vuelo, y bueno, pues te sorprende. Ya vas preparado. Te voy a decir una cosa, mira, yo planifiqué el viaje a Tierra Santa con mi mujer y lo planificamos pues para ver monumentos, para ver restos arqueológicos, para ver cosas materiales, ¿no? A las 24 horas de estar en Israel no me interesaba nada de lo que yo había preparado. Te había tocado el corazón y ya era otra cosa. Eran las vivencias personales las que ya interesaban, ¿no? Efectivamente, yo renové las promesas del bautismo en el río Jordán, pero no donde todo el mundo va. El padre Carlos, recuerdo que Carlos Sáez, nos llevó a un sitio donde estábamos nosotros solos, ¿no? Y renovar las promesas del matrimonio, que recuerdo que compramos luego en unas tiendas que había enfrente, compramos vino. Que es malísimo. Bueno, es malísimo, pero bueno, es vino de Caná. Pero allí nos tiraron arroz cuando salimos de la iglesia. No es el vino de La Rioja de donde es tu mujer. No. Que tú llamas una riojana con solera. Yo digo que es un pura sangre. Un pura sangre. Es un gran reserva riojano. María Amparo. Nos queda un minuto prácticamente, pero no quiero, hemos empezado hablando de la Navidad, estamos abocados en la Navidad. Cuéntanos algo,
curioso, característico de la Navidad que a ti te llama la atención como cronista en la región? Una región que Murcia tiene 1000 Navidades, 1000 modos. Bueno, hemos descubierto cómo este año el Parlamento Europeo por primera vez va a tener un Belén, ha tenido y tiene un Belén murciano. Y algo de Caravaca que a ti te llame mucho la atención. Sí, te lo digo, pero de la región. Te digo, efectivamente en Bruselas habrá un Belén en el Parlamento Europeo, pero las luces navideñas de Murcia apenas tienen motivos navideños. Son otras cosas, podrían ser de... ¿En tantos lugares está pasando ya? Sí, bueno, bien. Dicho eso, sí. A mí me impresiona de la Navidad de la región un acto muy sencillo, que es el nacimiento del niño en la pedanía de Patiño. La pedanía de Patiño, en el momento del Gloria, que es cuando tradicionalmente en todas las iglesias se conmemora el nacimiento de Dios, mediante un sistema de cordelería, bajan al niño desde el coro hasta el altar. Lo hacen muy lentamente mientras los auroros están tocando villancicos y digamos que cantos de la tierra. Eso, por su sencillez, es precioso. Luego recuerdo en El Salvador de Caravaca también descender desde el cielo, desde las bóvedas de aquella nave que es enorme. Efectivamente, pues hacerlo descender, unas personas se subían arriba y se hace descender mientras se escucha por la megafonía el llorar de un niño, ¿no? Un niño recién nacido. La región de Murcia es tan rica en tradiciones durante todas las épocas del año, pero sobre todo en Navidad, con música propia, con los aguilandos, que ya empiezan, bueno, ya están. Desde el Día de la Inmaculada. Justo, sí. Los aguilandos, las pastas típicas navideñas, bueno, tenemos en todos los lugares. Claro, ese mercado que tenemos en la avenida Alfonso X el Sabio es para visitarlo. Eso lo tiene que tener en cuenta la UNESCO también para declarar patrimonio inmaterial. Inmaterial de la humanidad. O sea, que tenemos en todas las épocas del año. Pero la Navidad es una época, aunque se está perdiendo mucho y se va mucho hacia el regalo y el gasto y el follón, eso a mí una sociedad consumista, sí. Pero hay cosas que no podemos perder. No, y bueno, la Misa del Gallo en cualquier sitio, pues siempre, cada uno guardamos nuestra Misa del Gallo de nuestra infancia, ¿no? Yo tengo documentación de las músicas que se tocaban en Caravaca, compuestas por el maestro de capilla José Tornelli Torres en el siglo XVIII, los villancicos, los seises, bueno, y una serie de actos callejeros, porque la Navidad también se vive en la calle. Ahora en Caravaca se ha recuperado una tradición perdida, que es la de Inocentes, que tiene que ver con el famoso rey pájaro de época medieval y que, bueno, está vinculado a la fiesta de Inocentes, ¿no? Y bueno, pues si nos ponemos a hablar de la Navidad en la región, pues tú también recordarás de Yecla, de tu niñez, cosas. Claro. Y no es típico en Yecla, pero como yo estoy viviendo aquí en Murcia, en la huerta, pues no me falta a mí y tengo 3 castañetas para cantar los villancicos como los huertanos. Siempre intento aprender cada Navidad porque de año en año se me pierde el ritmo de la castañeta. Hay un villancico popular que dice: y los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo un pastor que rompió 100 pares de castañetas. Yo he roto alguna, claro, tocándola mal. Claro. José Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, se nos queda corto el programa con mucha gente, pero contigo y con la sabiduría de los años y de investigar y buscar las raíces de nuestra fe, pues es mucho más corto. Teníamos que hacer más de un programa. Pues aquí te tenemos entrando a Santo Domingo, a la plaza de Santo Domingo, con este arco también bellísimo en nuestra ciudad. Felicidades por todo lo que has vivido hasta ahora y por lo que te viene encima, que no vamos a decirlo ahora, pero ya está en marcha en Caravaca también un reconocimiento del pueblo. Aunque nadie es profeta, tú lo vas a ser. Y enhorabuena y gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias a ti y felices Pascuas a todos los que nos escuchan. Felices Pascuas de Navidad, feliz año, porque nos veremos ya próximamente, pues próximo año. Seguramente no tendremos programa en Navidad, no lo sabemos, está la cadena haciéndolo. Buenas noches, sean felices, busquen al niño, los regalos déjenlo, y el mejor regalo, un abrazo y un buen beso y una buena canción navideña. Nos vemos cuando ustedes quieran. Buenas noches.